Hola, en este video vamos a estar mirando la variación lingüística del español hablado en Hispanoamérica. Em, Hay que reconocer ya de antemano que lo que estamos haciendo son realmente las cosas más básicas. Hay muchísima variación en toda España y aún más en Hispanoamérica por el tamaño del área geográfica, ¿no? De la zona de las Américas. Entonces, como ya he mencionado, en la variación lingüística podemos ver evidencia de variación en la pronunciación, o sea, en la fonética y la fonología. Podemos ver evidencia de variación en la morfología, o sea, en la formación, en el uso de algunos morfemas. Y podemos ver variación en la sintaxis. También a veces vemos algunos fenómenos que son como una mezcla de morfología y sintaxis y esta se llama como la variación morfosintáctica. Entonces tenemos muchísimas posibilidades de variación, pero en estos videos tanto para la variación de España como para la variación de Hispanoamérica, nosotros vamos a mirar solo o estamos mirando solamente los rasgos, features, los rasgos de variación fonética y fonológica, solo la pronunciación. Y esto es por razones de no tener suficiente tiempo para hacer más cosas. Pues bueno, entonces, pasando a un momento, pasando aquí a las primeras características de la variación del español de Hispanoamérica, hay que saber que se ha determinado por el contexto histórico. Entonces, todo lo que ha pasado en Hispanoamérica con la llegada de los primeros españoles, con la presencia de hablantes de lenguas indígenas, con el contexto de conquistar a las personas, ¿no? Con esta falta de equivalencia de estatus político, con guerras. Entonces, todo eso tiene un impacto inmenso en las lenguas habladas y dentro de las lenguas, ¿no? Las características de cada variedad hablada, ¿no? Así que muy importante es la presencia de los rasgos lingüísticos. De nuevo, rasgos significa features, ¿ok? De los rasgos lingüísticos de los primeros pobladores llegados de España, ¿no? ¿Quiénes eran esos españoles? ¿De dónde en España venían? Porque si en España había variación ya existente, ¿no? Entonces hay que pensar en cuáles hablantes españoles llegaron a Hispanoamérica y dónde se situaron, ¿no? Y luego también hay que pensar en los rasgos lingüísticos de los habitantes ya existentes de las tierras americanas, ¿no? Los hablantes indígenas. Entonces, ¿qué tipo de rasgos existían en sus lenguas? Y la mezcla de este contacto, ¿no? Entre diferentes variedades del español y diferentes lenguas indígenas, ¿no? ¿Qué es lo que podría haber producido? Entonces, ustedes ven que es un asunto, un issue, un asunto bastante complejo, con muchos factores, ¿no? Pues los rasgos generales de toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces vamos a tener todos los países de Hispanoamérica van a tener estos rasgos. No son muchos, pero estos son comunes en toda Hispanoamérica. Primero, no hay ninguna distinción entre la fricativa alveolar sorda y la fricativa interdental sorda.
th, como think, ¿no? Th. Entonces, en toda Hispanoamérica no se distingue entre estos dos, ¿vale? Luego también no se usa el pronombre vosotros. Y esta es una de las razones que ustedes no han tenido que aprender este pronombre y todas las conjugaciones verbales en sus libros de texto, right? En Europa, los europeos que aprenden español como segunda lengua, como ustedes, ellos aprenden el vosotros, porque España, siendo una presencia en Europa que tiene este pronombre, ¿no? Like y'all, más o menos, y una serie de verbos conjugados que van con este pronombre, es un rasgo importante de aprender en el español europeo. Pero como no existe en América Latina, en Hispanoamérica, este pronombre y las conjugaciones verbales que van con este pronombre, en los libros de texto de los Estados Unidos que se usan para aprender español en los Estados Unidos, a veces se incluye el pronombre solo como FYI, here's this pronoun that also exists. It stands for y'all, segunda persona plural, pero no se practica mucho o casi para nada. Bueno, entonces toda Hispanoamérica no tiene este pronombre de vosotros. Para la segunda persona plural se usa el pronombre ustedes. Ahora, importantemente, estos dos rasgos también se observan en el sur de España y en las Canarias, ¿no? Entonces, los pobladores que llegaron a Hispanoamérica, que eran del sur de España o que eran de las Canarias, llevaron estos dos rasgos con ellos, ¿no? Bueno, ahora mirando las variedades. Muy importantemente, ¿no? Vamos a tener aquí un mapa de los dialectos que existen en América Latina o en Hispanoamérica. Ahora, estos son como macro dialectos, no los grandes dialectos identificados, pero obviamente dentro de cada uno hay diferentes posibilidades. Primero tenemos aquí, entonces esto es América del Norte, América del Sur, obviamente aquí México y aquí Centroamérica. Entonces, se han clasificado aquí juntos, ¿no? O se ha clasificado un dialecto llamado mexicano centroamericano como un dialecto que comparten todos los hablantes de México y de Centroamérica. Now, I can tell you that there are some really marked differences between some of the varieties of Spanish spoken in Mexico and some of the varieties spoken in Central America. But in terms of classifying dialects as macro dialects, like we're going to observe the huge differences between some geographical areas, some linguists have decided that they were going to group together, Mexican and Central American varieties into one sort of big dialect, ¿ok? Ahora, en el libro de texto, ustedes van a encontrar un mapa y no tengo mi libro de texto conmigo, pero después del video en los anuncios en Blackboard voy a poner el número de página. En el libro de texto hay un mapa que divide estos dos. En el mapa del libro de texto tenemos el dialecto mexicano y luego el dialecto centroamericano como dos dialectos separados. Las dos cosas son correctas, realmente depende del lingüista y de cómo es que el lingüista está conceptualizando el dialecto. Right? If you want to, because dialects can be categorized as
on a macro level, like we're going to group together these main characteristics and say, okay, these are common in this geographical area, so we'll call it a dialect. But some people might want to do a little bit of more of a fine-tuned analysis and say, no, wait a second. Let's separate these two because here are some really important distinguishing features. And so I actually don't think it's right to group them all together. Let's say there's Mexicano and there's Centroamericano. Entonces, en el libro de texto se separan estos dos, ¿ok? Luego tenemos el dialecto caribeño, obviamente es el español que se habla en las islas del Caribe, en Cuba, Puerto Rico, por ejemplo. Y aquí tenemos el dialecto andino, que se habla en los Andes. Tenemos el chileno aquí, que se habla por todo Chile. Aquí tenemos el argentino uruguayo, ¿no? Entonces es el dialecto que se habla en toda Argentina y Uruguay. Y tenemos aquí el paraguayo, ¿no? Que es el dialecto que se habla en Paraguay y los alrededores. Ahora, importantemente, en el libro de texto, en el mapa del libro de texto, no se escribe argentino uruguayo. There's like a little dot on that map and it's written porteño. Porteño is the name of the dialect spoken in Buenos Aires. Okay, it's a more specific, I'm not sure why the textbook decided to put some like macro dialects in there and then just signal out porteño, which is a more specific, a more micro dialect, because it refers specifically to el dialecto de Buenos Aires, Argentina. Entonces, por eso yo he puesto este mapa en las diapositivas y en el video, porque quiero que ustedes sepan, estos son los macrodialectos. Y en el libro de texto donde está escrito porteño, esto se refiere específicamente al español hablado en Buenos Aires, Argentina. Ok. En el próximo mapa, en la próxima diapositiva, vamos a estar mirando el caribeño en más detalle, ¿ok? El caribeño en más detalle. Estamos aquí en el Caribe, ¿ok? Estados Unidos, México, todo México, Centroamérica, con Panamá, aquí América del Sur, Venezuela, Colombia, ¿ok? Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. El punto de este mapa es, aquí está la leyenda, the legend, I guess it's a legend. Entonces, donde vemos estas rayas, ok, these lines, es donde se habla el español caribeño. Obviamente se habla en las islas caribeñas, ¿no? En Cuba, en República Dominicana, aquí no se habla en Haití, pero se habla en República Dominicana, se habla en Puerto Rico, pero no se habla solo en estos 3 lugares del Caribe, también se habla en el sur de Florida y aún más específicamente en Miami, claro, por todos los caribeños que viven en esta zona. También se habla, ¿no? En el Golfo, como en la parte del Golfo de México, ¿no? En Veracruz, por ejemplo, aquí. También se habla por toda la costa norteña de América del Sur, ¿no? Entonces, toda la costa del norte de Venezuela, toda la costa del norte de Colombia, ¿no? Aquí en Panamá. Entonces, el español caribeño no es limitado únicamente a las 2 islas del Caribe y a la media isla de la República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Se habla también en el continente mismo, en las zonas de la costa, ¿sí? Del continente, pero no se habla en Belice, por ejemplo, no se habla en Guatemala, no se habla en Honduras, y es por unas cuestiones también
unos factores extralingüísticos. Estos son factores sociales, económicos, históricos y otras influencias. Bien, lo que vamos a comenzar ahora es una lista. Entonces, prepárense, por favor, porque ustedes van a recibir lo que puede parecer como mucha información. Lo que vamos a hacer ahora realmente es mirar una lista de las características fonéticas, los rasgos fonéticos más sobresalientes o más importantes de los dialectos de Hispanoamérica. La primera cosa es la distinción entre la aproximante palatal, ¿sí? Y la lateral palatal. Entonces, de nuevo, yo sé que es muy difícil para algunos de ustedes escuchar la diferencia. I know some of you simply can't perceive the difference between these two. It's not something that is a deficiency on your part. Honestly, there are studies out there that linguists are doing trying to figure out if after a certain age, are you able to determine or distinguish differences that are different in another language, but that include a sound that doesn't exist in your language? So if you're not able to hear the difference between these two, don't fret. Just sort of treat it as, all right, this is something that right now I can't distinguish it auditorily, but I'm gonna just learn it explicitly through the symbols, okay? Entonces, la aproximante o fricativa, dependiendo de cómo se pronuncia, palatal, ya, y luego la lateral. Over here, we actually have the tongue touching the palate and the air going out through both sides of the mouth. Ya, ya. Esta distinción existe en el español de los Andes, en el andino, y también en el dialecto paraguayo. Entonces, en el andino y en el paraguayo, callar, to be quiet or to shut up, se pronuncia calló, mientras que, cayó, I should have conjugated that, cayó, se pronuncia cayó, y cayó, he or she fell down, se pronuncia cayó. Entonces, en el andino y en el paraguayo se distingue lo mismo como el centro norteño de España, ¿vale? En los otros dialectos tenemos un fenómeno llamado yeísmo. Yeísmo significa que no hay distinción, ¿ok? Todo es ya, todo es the curly-tailed J. So when there is no distinction, when both double L and Y are pronounced ya, con la aproximante palatal, ¿sí? El fenómeno se llama yeísmo. Yeísmo. Entonces, en todo el resto de los dialectos tenemos yeísmo. Ok. Luego, la consonante S, la fricativa alveolar sorda, en posición final de sílaba o final del enunciado, utterance, en México y en los Andes se mantiene. ¿Ok? Entonces tenemos casta o casas, ¿sí? Final de sílaba, casta. Final de enunciado, casas. Tenemos el mantenimiento en México y en los Andes, ¿no? Entonces, en el dialecto mexicano y en el dialecto andino. En casi todos los otros dialectos vamos a tener aspiración. Entonces, casta se pronunciaría casta y casas se pronunciaría casaj. Casaj. I don't know if you were able to hear that. Casaj. ¿Ok? Así que México y Andes, mantenimiento, se mantiene. It is kept, ¿no?
la pronunciación de la S al final de sílaba, cuando está en posición final de sílaba o final de enunciado, al final del enunciado. Siguiendo, las oclusivas sonoras, ¿ok? Those were b, d, g, b, d, g. Entonces, las oclusivas sonoras, después de cualquier consonante o cualquier semivocal, ¿sí? Se mantienen en Centroamérica, en Colombia y en la zona de los Andes, ¿ok? Entonces, arbitrario, you would normally have written this out with the beta, right? With the aproximante arbitrario, that soft B, right? En deuda, you would normally have written this out with the, I don't know what the symbol is called in the Greek letters, but it was the aproximante the, deuda, deuda, right? Pero en Centroamérica, en Colombia y en la zona andina, se mantienen oclusivas. Entonces tenemos arbitrario, deuda, right? Si this is, vienen después de una semivocal, d, y está bien, no hemos hecho la semivocal, pero para ustedes es importante reconocer que donde sería normalmente una aproximante, en Centroamérica, Colombia y la zona andina vamos a tener las oclusivas. Ahora, esto es algo nuevo para ustedes, and it's good that we have a video so you can pause and go back and re-listen and re-listen. Okay. Esta es la vibrante múltiple. Remember? R, la múltiple. Okay. En algunos lugares se va a pronunciar de una manera diferente. I'll leave you to click on this when I upload the PowerPoint as well on Blackboard. La pronunciación de esto se llama asibilación. Now, this is pronounced like an R that is somewhat sounds a bit like a whistle, okay? Entonces, en lugar de R, tenemos R, R. I don't know how well you can hear that through your speakers. It's also, this is the same symbol. These two mean the exact same thing. This is the International Phonetic Alphabet. This is, anyway. The sound that this represents is R, R. It's like an R with a little bit of some sort of whistly S sound kind of worked into there, okay? Ahora, esto se llama asibilación, okay? Because a sibilant, is a consonant that has a little bit of that whistle to it, okay? Entonces, en México, en los Andes y en partes de Centroamérica, mayormente Costa Rica y Guatemala, la vibrante múltiple R se asibila, se pronuncia como con asibilación. So I'm going to pronounce these words for you now, okay? You normally know this as carro. You normally know this as perro. Okay, pues en México, en los Andes y en partes de Centroamérica, mayormente Costa Rica y Guatemala, estas dos palabras, carro y perro, se pronuncian carro, carro y perro, perro. Again, you're like, wow, what in the world? New sound, I don't know what this is. Para ustedes es importante no aprender a imitar esta pronunciación, right? I mean, because unless you have a really good reason to decide that you now want this feature in your Spanish, you don't have to, you could practice it to have fun. Pero para ustedes lo importante es reconocer esta diferencia, este rasgo aquí, this feature, ¿no? Como un rasgo de variación lingüística que se encuentra en estos dialectos, ¿ok? Carro, perro.
So it's like a vibrante múltiple kind of with a whistly sound worked in there. It's kind of like a non-technical explanation that I can give you. Bien. Continuando entonces, la vibrante simple ra, ¿no? Se lateraliza al final de la sílaba en el caribeño y muy especialmente en Puerto Rico y República Dominicana, ¿ok? Entonces, vibrante simple, final de sílaba, se lateraliza. Lateraliza significa que se vuelve en lateral. It becomes a lateral, ¿no? Entonces, en el caribeño, pero mayormente en Puerto Rico y República Dominicana, la palabra puerta se pronuncia puerta, puerta, puerta. ¿Ok? La palabra amor se pronuncia amol, amol. Y es un rasgo muy frecuente y muy fácil de escuchar, ¿no? En el caribeño, pero especialmente en el puertorriqueño y en el dominicano, en los dialectos puertorriqueños y dominicanos. Entonces, recuerden, esta palabra lateralización significa que una consonante se vuelve, it becomes, una consonante se vuelve lateral. Entonces se llama lateralización, ¿ok? En este caso es la lateralización de la vibrante simple. Ok, las vocales se van a volver nasal en contacto con una consonante nasal en el Caribe, ¿ok? Entonces, en el caribeño, en lugar de decir antes, antes, esta A, this little squiggly line on top of the A, means that the vowel is pronounced nasally. So instead of most of the air coming out of the mouth of the speaker, right? Because vowels are characterized by the air coming out of the mouth. A, E, I, O, U. All the air comes out of the mouth. The speakers of el dialecto caribeño, no, make the air come out of the nose as well. So the vowels have a more nasal quality to them when they appear next to a nasal consonant. Entonces, las vocales, cuando están en contacto con una nasal, que aquí tenemos una vocal en contacto, right, al lado de una consonante nasal, las vocales se van a pronunciar nasalizadas, nasalizadas, right? Nasalized. Entonces, la pronunciación de esta palabra para mí es un poco difícil porque para mí es difícil pronunciar las vocales nasales. I've never been good at it, pero voy a tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, no nasalizada, not nasalized, antes. Nasalizada, antes. Antes. It's really hard for me, but that's the best I can do. Antes, antes. It's letting the air come out of your nose as you're pronouncing that vowel. Okay. Próximo, entonces, la vibrante múltiple en el Caribe, ok, se vuelve en una fricativa velar o uvular, sorda o sonora. Ok, what does all of this mean? Ok. Fricativa, ustedes recuerdan que significa que hay fricción, right? El articulador activo se acerca, right? The articulador activo gets close to, se acerca al articulador pasivo y tenemos una distancia muy, un espacio muy pequeño entre los dos articuladores. Entonces, no tenemos contacto, pero el espacio es tan pequeño que tenemos fricción. ¿Ok? Entonces, una fricativa velar es una consonante que se pronuncia con fricción, pero en la zona velar de la boca, ¿verdad? Ok. Pues aquí nosotros habíamos visto eso, este símbolo en el capítulo 2. It's like the small x, like j,
H, but with even more friction. H, H. So it's got a lot more friction happening to it. Now, some people say it's velar, que esta consonante ocurre en el velo. Some people pronounce it uvular. So it's even further down in the throat where the uvula is located. You could go back to that little diagram we saw of the aparato fonador in chapter 2, and you can check where the uvula is, but it is further down the throat, right? And so for those people, h is pronounced even more further down. Depending on who is speaking, it could be a fricativa velar or a fricativa uvular. Now, H es sorda, but check it out. R es sonora. New symbol, okay? Entonces, H, H, R, R. Okay, this is what's used in French. Croissant, right? Rouge. The French R, this is what it is, okay? Entonces tenemos la fricativa velar o uvular sorda, J, la fricativa velar o uvular sonora, R. Ok. En el Caribe, la vibrante múltiple R se vuelve en fricativa velar o uvular sorda o sonora. Entonces, la palabra refresco, right? A soft drink, for example, un refresco, en el Caribe se va a pronunciar refresco. Notice aquí que tenemos la aspiración, but the important part for this is the example of refresco, refresco, con la fricativa velar o uvular sorda, no hay vibración de las cuerdas vocales, or refresco, refresco, r. Aquí es la fricativa velar o uvular sonora, r. One more time, entonces. In all the other dialects, it's refresco, refresco. So you have the vibrante múltiple. En el Caribe, tenemos refresco or refresco. And now my throat hurts. Okay. Bien, siguiendo con los rasgos fonéticos, esto no es nada nuevo para ustedes. La nasal alveolar n, se velariza, ¿no? Entonces se vuelve a n, cuando está al final del enunciado en el caribeño, en el centroamericano, en el sur de México y en el andino. ¿Okay? Entonces tenemos muchos lugares que tienen este rasgo. Ustedes se acuerdan que en estos dialectos, cuando tenemos la velarización de la nasal alveolar, pan no se pronuncia pan, se pronuncia pan, pan, like song. Remember, I always use the word song as in English as an example. Entonces, pan, y bien no se pronuncia bien, sino bien, bien, bien. Okay? Ahora, nuevo fenómeno. This is what I mean by lots of information coming your way. Nuevo fenómeno. Esta palabra se llama el yeísmo. Yeísmo. ¿Ok? Ustedes no tienen que aprender estas dos palabras, rehilamiento y ensordecimiento, pero sí tienen que saberse la palabra yeísmo. ¿Ok? Ahora, en Argentina y en Uruguay es muy común el yeísmo. This, in Argentina and Uruguay, happens with words that are written with a Y or with a double L, okay? Y or double L. So wherever you would have the curly-tailed J that we've seen before, the palatal aproximante sonora, or wherever you would have that lambda in Centro Norteño, okay? In Argentina and Uruguay, you have one of the two sounds involved in this phenomenon called yeísmo. Okay. Before looking at the words, let's look at what they are. Un repaso.
Este sonido es sh, como en inglés shower. Sh, ¿ok? Este sonido es sh. Este sonido es zh, zh, como en inglés pleasure, zh, or closure, zh, ¿ok? Bien, entonces tenemos sh y zh. En Argentina y en Uruguay, por ejemplo, la palabra playa, see it's got a Y. So if you were to transcribe this word in the other dialects that we looked at, you would either use that curly-tailed J, right? Like the J with the tail that flips over onto itself. Or you would use, for Centro Norteño, you would use that lambda, right? Well, in Argentina y Uruguay, you're going to use one of these two symbols because in Argentina y Uruguay, it's going to be pronounced either playa o playa. Okay? Playa o playa. En el resto de América Latina, excepto pues Andes, playa, playa, right? Entonces, playa o playa. Otro ejemplo, la palabra calle, the street, la calle, en Argentina y Uruguay se pronuncia o calle, la calle, o la calle, la calle. ¿Ok? La palabra yo, as in I, ¿no? I am, yo soy, pues en Argentina y Uruguay se pronuncia o yo o yo. ¿Ok? Y este fenómeno se llama el yeísmo. Ok. Luego la aspiración. La aspiración. Ustedes están familiarizados con el fenómeno de aspiración. Significa que una consonante se está pronunciando como h, right? Like an H. ¿Recuerdan en España cuando habíamos mirado esa palabra humo? Right, smoke, humo, pero pronunciado humo, y es la aspiración de la H con palabras que antiguamente comenzaban con una F en latín, ¿no? Proveniente de la F latina. Pues este fenómeno también existe en Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y Chile. Vamos a mirar estas palabras. So I'm going to now pronounce them not as they are pronounced in these places, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, o Chile. I'm going to pronounce them the way they are pronounced in standard, la variedad estándar del español, the way you would normally pronounce it, the way you learned it, okay? So this word means smoke, humo. This word you all know, hambre, hunger. And this word, harina, means flour that you use to bake bread or cookies or whatever. Okay. So you have always learned that the H is silent in Spanish, right? It's humo, hambre, harina. Bueno, because these words historically in Spanish, not in Spanish, I'm sorry, take that back. Historically in Latin started with an F, right? So it was fumo, and it wasn't fambre, it was famine back in Latin. But anyway, the word started with an F, right? And farina, right? Because they started with an F, that eventually that F got weaker and weaker and weaker and started to be pronounced as an H. These dialects retained that pronunciation from Old Spanish, ¿no? Entonces, ahora en español. En Puerto Rico, en República Dominicana, en Panamá y en Chile, esta palabra se pronuncia humo, humo. Esta palabra se pronuncia hambre, hambre. Y esta palabra se pronuncia harina, harina. Este fenómeno se llama la aspiración de la H proveniente de la F latina. Ocurre solo en las palabras que originalmente en latín esta H era una F en latín. Ok. Luego, importantemente, en México, ¿no? Cuando tenemos una sílaba que es átona,
una sílaba átona es la sílaba que no tiene una pronunciación fuerte, tiene una pronunciación menos fuerte. Vamos a mirar algunos ejemplos. En México y en los Andes, estas vocales se pierden por completo. Vamos a mirar la palabra todos, ¿ok? La palabra todos se silabifica todos, right? So if you had to divide it in syllables, it would be todos, todos, right? Sílaba tónica es to, because that's the strongest syllable, right? Sílaba átona es dos, because it's a weaker syllable. Entonces, todos, todos, ok. Pues en México y en los Andes, la sílaba átona no va a perder la vocal. Entonces, en lugar de decir todos, se dice todos, todos, right? You lose that vowel altogether because it wasn't the primarily stressed vowel. The O is. Entonces, todos, right? Y con pues es una sola sílaba, ¿no? Entonces, y es átona, pues, en México y en los Andes se va a pronunciar ps. Entonces, ps, en lugar de pues. Se pierde por completo el diptongo, ¿no? Las dos vocales. Ok. Yo no voy a hacer clic aquí, pero por favor les animo a que ustedes vayan a estos videos. Estos son 3 personajes muy conocidos en América Latina. Y en el video, si ustedes van al minuto 3:11 o para Brenda Asnicar al minuto 1 y para Adal Ramones al número 4, estos son 3 ejemplos de hablantes de diferentes dialectos hispanoamericanos y es bueno para ustedes escuchar para ver si pueden identificar algunos de los rasgos que hemos estado mirando hasta ahora. Héctor el Father, Brenda Asnicar y Adal Ramones. En el PowerPoint que voy a subir a Blackboard, ustedes van a poder hacer clic en estos enlaces, ir al minuto indicado y escuchar para ver si pueden identificar algunos de los rasgos que acabamos de ver y ver si pueden adivinar, to guess, adivinar de dónde vienen estos 3 personajes. Bueno, en esta diapositiva, ustedes pueden practicar, okay? So in this slide now, you can do pause if you want. Y esta práctica consiste en transcribir fonéticamente esta oración usando los rasgos de una persona caribeña, una persona que habla el dialecto caribeño, y luego una otra transcripción fonética pronunciada como sería de una persona del dialecto argentino-uruguayo. ¿Ok? Entonces, la misma oración, ¿cómo la pronunciaría un caribeño? Y luego, ¿cómo la pronunciaría un hablante del dialecto argentino-uruguayo? Entonces, al final, ustedes van a tener 2 transcripciones diferentes para esta oración. Y en la próxima diapositiva, so I'm going to click now to advance to the next slide where the answer is provided. So if I were you now, what I would do is sort of like press pause, maybe look at, if you've downloaded the PowerPoint that is also available, look at all the little rasgos that we've looked at, right? So group together everything that we learned about the Caribe, group together everything that we've learned about Argentina, Uruguay. Don't forget about the rasgos that are common all across Hispanoamerica. So get those straight in your mind. If you've taken notes, make a list by region or however best you can figure out to consolidate the information for yourself. And then use that to transcribe this sentence the way a speaker of the Caribbean Spanish dialect would pronounce it,
and then the way a speaker of the Argentinian Uruguayan Spanish dialect would pronounce it. Okay? Así que voy a avanzar a la próxima diapositiva. Están las dos respuestas y ustedes pueden mirar cada uno de estos rasgos para ver si entienden o no entienden la respuesta. Por favor, si hay algo que no entienden, if for some reason you don't understand why a particular transcription used that symbol, what is it, why, I don't get it, pueden venir a mis horas de oficina el viernes por Skype. Yo voy a estar disponible y yo puedo ayudarlos a contestar esa pregunta o su pregunta. Ok, hasta ahora entonces hemos mirado en este capítulo la variación, porque existe la variación y hemos mirado ejemplos de la variación sociolingüística. Recuerden que yo había dicho que la variación sociolingüística existe por razones de diferencias de edad entre hablantes, ¿no? Diferentes generaciones, por diferencias de sexo o género entre hablantes, por diferencias de clase social y otros factores también. Estos son los tres factores principales en los estudios de variación sociolingüísticas tradicionales, ¿no? Que comenzaron por ahí en los años 70, ¿no? Entonces, en las próximas dos diapositivas vamos a mirar un rasgo de variación sociolingüística y ver cómo la sociedad percibe esta variación versus cómo los lingüistas perciben esta variación, ¿ok? Porque hay una diferencia. Ok, lots of information, but not really that much at the end, ¿ok? Ahora vamos a ver en el caso número 1 un tipo de variación sin ningún estigma, ¿ok? Entonces, la asibilación de la vibrante múltiple. Remember, this was the whistled R. Entonces, sh, sh. I'm sorry if this is sort of loud in your ear there, but sh, like a sh. It's got a kind of a quality of R with a bit of a aspiración, kind of whistled sh, sh. It's hard for me to do it because it's not part of my dialect, and I'm only imitating it. Pero bueno. Hemos visto que esta asimilación ocurre en México, ¿verdad? Pues la investigación, los lingüistas han investigado esta asimilación y han encontrado que las mujeres asimilan más que los hombres. Se ha encontrado también que la clase media asimila mucho más, por ejemplo, de la clase baja. Entonces, es un rasgo lingüístico de la clase media y además es un rasgo lingüístico de las zonas urbanas. Entonces, esta asimilación, no perro o carro, ¿no? Es un rasgo o una característica lingüística de los hablantes de las zonas urbanas. Por lo tanto, en México, esta asimilación no tiene una connotación negativa. De hecho, tiene algún prestigio, ¿verdad? Porque clase media, urbana, no es clase alta, pero la clase media en una zona urbana va a tener algún tipo de prestigio. Entonces, en México, este rasgo lingüístico se ve como algo prestigioso o bueno, ¿no? Y es un cambio, de hecho, it's so accepted that it's extending. Es un cambio o una variación lingüística, un rasgo lingüístico que se está extendiendo en otros grupos, right? So now other groups of speakers are also acquiring this feature, okay? Entonces, tiene prestigio, se está extendiendo. It's got no negativity associated to it, this asimilación, right? Okay. In Mexico, because of who it is that is showing this linguistic feature in their speech. Vamos a ver ahora en Perú, donde tenemos exactamente la misma característica, right? Asimilación de la vibrante múltiple, sh, right? Ahora sí,
En Perú tenemos estigma. ¿Por qué? ¿Quién es que tiene este rasgo lingüístico en su habla? Son hablantes bilingües del español quechua. Okay, so in general, these speakers of Quechua, bilingual speakers of Spanish Quechua, don't hold any sort of prestige in larger society, right? They are not, they don't hold high socioeconomic status in Peruvian society as a whole, ¿no? Además, son hablantes de las zonas rurales, ¿sí? Entonces tenemos exactamente la misma característica lingüística, la asimilación de la vibrante múltiple, pero en Perú la asimilación no goza de ningún prestigio. Este rasgo lingüístico no tiene ningún prestigio. De hecho, podría argumentarse que también tiene un estigma o viene con un estigma negativo, like, we don't want to really be speaking that way, ¿no? Y no se está extendiendo. It's not a feature that is extending in to other groups of speakers, right? It's pretty contained. So people aren't showing the desire to acquire this feature even subconsciously. Entonces, lo que vemos aquí es exactamente la misma característica lingüística en un lugar como en México. Esta característica se percibe como prestigiosa o de alguna manera algo que alguien quiere imitar, ¿no? Y en otro lugar como en Perú, no exactamente la misma característica lingüística se percibe como algo estigmatizado, como algo que no es deseable, como algo que no tiene ningún prestigio, ¿sí? Por eso hablamos aquí de la variación sociolingüística como algo muy importante, porque los lingüistas son personas que miran las lenguas con un ojo objetivo, con una mirada objetiva. Y nosotros podemos ver cómo exactamente el mismo rasgo lingüístico puede verse como algo negativo o malo en un lugar y como algo positivo y bueno en otro lugar. Y la única diferencia es quién es que habla así. Si es un grupo que tiene prestigio, el rasgo lingüístico tiene prestigio. Si es un grupo de hablantes que no tiene prestigio, oh, then all of a sudden el rasgo lingüístico no es deseado, es algo malo o no deberíamos hablar así. Entonces, la lingüística es muy importante porque nos hace ver, ¿no?, que las cosas que objetivamente los rasgos son los mismos, es la sociedad que impone. Like society is what is imposing on that language feature goodness to it or badness to it. It's not the language feature itself that comes with any goodness or badness. Entonces, ustedes se acuerdan que en el primer video, cuando hablamos de la variedad estándar, pues la variedad estándar tiene prestigio por quien la habla, ¿no? Es por esta razón que suele asociarse con prestigio esta variedad. Pues muchas gracias por su atención. Aquí termina este video y esta presentación y aquí terminamos con el capítulo de la variación.